Vamos a echar una platicadita. Creo que lo que vamos a ver el día de hoy, que es manejo de complicaciones tardías, es algo que se nos sale de pronto de las manos y que mucho tiene que ver con la inexperiencia del médico. Me queda claro que siempre que estás inyectando, tienes el riesgo de tener una complicación. Absolutamente siempre que estás inyectando, tienes el riesgo de tener una complicación. El detalle es que las complicaciones deberían de aprenderse a prevenir antes de trabajarlas de esta perspectiva. Desde que llevo trabajando mucho tiempo, los últimos 7 años con PDCerum, me volví como un médico que pues, les apoya mucho con el manejo de complicaciones y hoy en día sabemos que tenemos complicaciones inmediatas a los procedimientos, las cuales pues esas complicaciones son resultado de la práctica, de la mano que todavía no está acabada de entrenar, a veces del tipo de gel. Hoy en día sabemos que existen geles que son mucho más proinflamatorios que otros. Hay muchas variables para que tú tengas una complicación, ¿no? Entonces, el manejo de las complicaciones pues debería de hacerse desde la perspectiva de la prevención. Estamos hablando de que hay zonas de mayor riesgo cuando tú estás haciendo una aplicación. Nosotros sabemos que por anatomía la arteria emerge en el borde anterior del macetero y de ahí asciende y va haciendo diferentes trayectos y suele terminar pues en la línea de implantación capilar. Entonces, en el momento de que tú estás haciendo una complicación, de que estás haciendo una inyección de un gel, de un ácido hialurónico, de un bioestimulador, pues siempre estás en riesgo de tener una complicación. Las inmediatas, edema, equimosis, hematoma, dolor, van asociadas a la técnica. Mientras más vas inyectando, mientras más vas teniendo experiencia, vas haciendo que las técnicas sean menos dolorosas. Hay mucha maña con las manos cuando tú estás inyectando. Vas a hacer incluso técnicas que van a lesionar menos estructuras. Con los conocimientos anatómicos sabes que existen estructuras como el ligamento piriforme, como el depresor del ángulo de la boca, como el ligamento maseterino, como el ligamento cigomático, que cuando tú los atraviesas, cuando tú pones una cánula y los atraviesas, hay cierta molestia. Los estudios anatómicos nos permiten identificar los trazos primarios de las arterias y en estos trazos primarios, pues obviamente encontramos el ascenso de la facial, la labial superior, la labial inferior, la columnelar, la alar nasal, la transversa nasal, las dorsales, las laterales nasales, las dorsales nasales, ¿no? Entonces, resulta que siempre que estás inyectando, el riesgo de tener una complicación siempre existe. El detalle es que las complicaciones deberíamos de aprenderlas a identificar desde que se presentan. Hoy en día se han desarrollado, o por lo menos yo he aprendido a sistematizar 3 tipos de complicaciones que van mucho en referencia a las vasculares. Y hoy me voy a dedicar en hablar de un protocolo que nosotros hemos utilizado. Empecé a utilizar AGF como cortesía para algunos pacientes para mejorar la calidad de la piel, etcétera. Un día me presentó un producto diferente, que es en el que me voy a concentrar el día de hoy y que sin duda es el que generó mi interés en las terapias regenerativas de las que vamos a platicar el día de hoy. Y esto es porque muchas de las complicaciones que yo ayudo a resolver son complicaciones que no son inmediatas. Estamos hablando de que existen muchos factores, muchos factores que pueden hacer que una complicación se haga mucho más grave. Tenemos que aprender a prevenir las complicaciones vasculares. Sin duda me queda claro que lo más importante es prevenir las complicaciones vasculares. Pero también tenemos que aprender a manejar nuestras complicaciones vasculares y para esto existe la Santísima Trinidad en nuestra práctica y es algo que tú debes de tener en tu práctica, en tu consultorio, porque pues no somos infalibles y ahorita les voy a contar una anécdota mía hace 3 semanas. La Santísima Trinidad del manejo de complicaciones son hialuronidasa, punto número 1, y tendrá que ser una hialuronidasa que tenga registro. En México la única que tiene registro es el Total Corrector. Un vasodilatador, y hay muchas opciones de vasodilatador. Incluso la bibliografía refiere que el sildenafil de 50 o 100 miligramos es una de las primeras elecciones. Sin embargo, en los últimos 2 años hemos tenido una mejor experiencia con el talafilo por una simple y sencilla razón.
El sildenafil tarda de 1 a 2 horas en hacer efecto de vasodilatación, mientras que el tadalafilo tarda de 15 a 30 minutos en hacer ese efecto, por lo tanto tienes un efecto mucho más rápido. Y también debes de tener un antiagregante plaquetario, porque siempre que tú inyectas y lesionas un endotelio o que hay una embolización, hay lesión del endotelio, eso libera factores inflamatorios y eso activa la cascada de coagulación, por lo tanto un antiagregante plaquetario pues es una buena idea. Es el kit básico que tú debes de tener. El protocolo A básicamente se enfoca en eso, en la prevención y el manejo de las complicaciones vasculares tardías. Pero desafortunadamente, hay factores que hemos encontrado en nuestra práctica para el manejo de las complicaciones o para la identificación y diagnóstico del manejo de complicaciones. Y una de ellas son las complicaciones inmediatas. Muchas veces cuando nosotros estamos inyectando con ácido hialurónico, el paciente en el momento queda bien, pero entre 24 y 48 horas, el paciente suele generar compresiones asociadas a la higroscopía del gel que van a disminuir el flujo y que pueden manifestarse un síndrome vascular compresivo que es mucho más específico en ciertas áreas. La más común sin duda es la punta de la nariz, porque como todos sabemos, en la punta de la nariz no encuentras una arteria como tal, está el ascenso de la columna alar, la transversa nasal, la subalar y las dorsales. Estas se juntan en la punta y en la punta ya no llegan como arterias, llegan como capilares arteriales, los cuales forman un plexo que abraza la punta de la nariz. Si tú pones un producto que no corresponde o decides poner más volumen del recomendado, y dicho sea de paso, 0.1 mililitro, perdón, es la dosis máxima que tú deberías de poner para trabajar la punta de la nariz. Si tú de pronto inyectas un área anatómica y lo más común, decíamos, hay ciertas constantes, lo más común es que las complicaciones más severas regularmente tienen ciertos patrones. Hay ciertas zonas anatómicas que son mucho más dramáticas. El ascenso de la arteria facial es muy dramático, sin duda es el más dramático de todos. ¿Sí? La punta de la nariz, junto con los labios, es la más común y la clavelar, sin duda, es la más grave. El gran problema de estas zonas anatómicas es que suelen ser compresivas y que no se manifiestan inmediatamente. El gran problema de estas complicaciones es que muchas se manifiestan entre viernes y sábado. Entonces, y ahí la anécdota, yo tengo en mi historia 4 complicaciones vasculares en los últimos 20 años, eso quiere decir que estoy haciendo una cada 4 o 5 años, y la última la tuve hace 3 semanas, y eso es parte del anecdotario. Resulta que estaba yo en Mexicali, era sábado, era la 1 de la tarde, a la paciente le hice arcos cigomáticos, le hice mentón, le hice toxina botulínica y me dijo, ¿y los labios será que de una vez? Y le dije, si quieres. Los labios eran delgados, por lo tanto, ojo, los labios mientras más delgados, la arteria en proporción al volumen es mucho más grande, no es más grande, es mucho más grande porque en un labio grueso, pues se puede estar de ese tamaño, la arteria está de este tamaño, pero en un labio delgado, la arteria sigue del mismo tamaño, pero con respecto al espacio, pues obviamente, pues es más grande. Entonces, en los labios delgados existe mayor posibilidad de tener una complicación. Incluso las técnicas verticales de Russian Lips, cuando tú inyectas vertical, si el labio está metido por envejecimiento o el labio está adelgazado o el paciente tiene poco volumen del labio, pues todos los vectores se acercan a la principal zona de riesgo, como todos sabemos, pues la principal zona de riesgo en los labios es el tejido transicional, donde la mucosa seca se convierte en mucosa húmeda. Es el sitio donde más gravemente podemos encontrar la arteria labial. Pues bueno, después de todo eso, de saber que era sábado, que yo me iba a alejar, ese es otro factor de riesgo. Si tú estás en Guadalajara y tu paciente vive en Puerto Vallarta y viene a inyectarse el viernes y se quiere hacer rinomodelación y de ahí va a regresar a Puerto Vallarta y hay una distancia de 2 o 3 horas entre los dos y se atraviesa el fin de semana, eso te va a acercar a una complicación. Bueno, pues mi paciente era a la 1 de la tarde y yo tenía mi vuelo a las 5:30. Cuando le quise hacer el perfilado de labios, yo tensé el labio y encontré la arteria. La vi, la paciente era una Fitzpatrick 2, tenía sus 40 y largo de años, el tejido perioral ya se había adelgazado, por lo tanto con la distensión, yo vi la arteria correr por el borde del bermellón, se veía. Según los estudios anatómicos, el 74% de las arterias en el labio superior se encuentran en la transición, un 17% se encuentra en intramuscular, por lo tanto, pues nunca inyectamos profundo. De hecho, inyectar profundo te da un riesgo de hematoma muy alto. Y el 2% o menos del 2%, hasta 0.95%, se encuentra justamente en donde yo la vi.
Pero la vi y dije, pues, sí, sí, sí paso. Bueno, no pasé, la lesioné inmediatamente. Estaba utilizando un gel ligero porque eran labios delgados. Inmediatamente que yo inyecté, vi cómo se hizo el blanqueamiento hacia la nariz. Se formó bien el hilito pálido. Por fortuna tenía yo mi Santísima Trinidad. Utilicé la hialuronidasa, no tuve que utilizar el vasodilatador. Sí, le di el vasodilatador porque, pues, paz mental, paz espiritual. Le di el antiagregante plaquetario, pues, por la misma situación. Y por fortuna la tuve ahí una hora y la resolví encargándola con la doctora Karen, que es con quien trabajo yo en Mexicali. La complicación resolvió, no me enojé, en realidad en ningún momento estuve preocupado porque pues me dedico a hacer este tipo de cosas durante mucho tiempo, vi el vector, inmediatamente me di cuenta de que eso iba a pasar. Puse el protocolo, la resolví. Desafortunadamente muchos de nosotros apagamos el teléfono o la gran mayoría de nuestros pacientes no suelen tener nuestro teléfono personal y el fin de semana pues no atendemos y nadie atiende el teléfono de la clínica. Y entonces, pues resulta que las complicaciones suelen manifestarse de viernes para lunes. Entonces, el lunes el paciente puede ser que te haya tratado de buscar o que tenía muy buen umbral de dolor a los procedimientos o que consideró que el procedimiento o el efecto adverso era normal. ¿Qué es lo que normalizan los pacientes? A veces se les escribe o ellos mismos te llaman el lunes para decirte, doctor, todo bien, pero en la nariz donde me inyectó se me formaron unas costritas y está un poquito morada y adolorida. ¿Es normal? No, no es normal. La complicación se manifiesta entre 48 y 72 horas, principalmente en zonas como son, decíamos, nasogeniano, nariz y glabela. Pero también existe un caso desafortunado, muy, muy desafortunado, en el cual la complicación se vuelve tardía. Puede ser porque, espero que nunca sea tuya, porque eso habla de una irresponsabilidad o una falta de comunicación y lo peor que le puede pasar al paciente, que el día que tenga una complicación tú desaparezcas o que no se sienta acompañado. Siempre que tienes una complicación vascular, te le tienes que pagar al paciente hasta la completa resolución del cuadro. La anatomía, según el profesor Cotofana, te dice que sirve para sí guiarte sobre cómo realizar los procedimientos, pero es mucho más útil cuando tú tienes una complicación vascular y hay que resolverla, porque el día que tienes una complicación se dibuja el árbol vascular, se dibujan los angiosomas y tú tienes perspectiva para determinar dónde poner la hialuronidasa. Incluso, por ejemplo, en algunos casos la hialuronidasa se tendrá que poner profunda, en algunos casos la hialuronidasa se tendrá que poner superficial, pero eventualmente siempre se tendrá que poner con cánula. No necesitas generar mayor trauma. Se tiene que hacer con cánula desde donde tu arteria está subiendo, con una cánula 25 en abanico. Pero desafortunadamente hay mucho desconocimiento con las bases anatómicas. Hoy en día sabemos que las arterias tienen mucha variabilidad bidimensional. Eso quiere decir que la arteria facial puede estar acá arriba o pegada al labio o justo en medio. Pero sí sabemos que no tiene variabilidad tridimensional. Entonces sabemos que en este tramo la arteria se encuentra superficial, que los forámenes como el supraorbitario, el infraorbitario y el submental se encuentran profundos. Entonces, cuando tú tienes una complicación vascular, siempre la clínica manda. No hay nada escrito, desafortunadamente. Y en algunos casos, incluso teniendo los médicos las herramientas, como son las triadas que hemos platicado, en algunos casos no alcanzan a darle a donde se encuentra el émbolo. Voy a presentar un caso bastante interesante y pues bueno, sobre esto nos vamos a ir. Nos vamos a concentrar en este capítulo en complicaciones tardías. Y eso, de las terapéuticas que vamos a hablar, estas son las complicaciones que a mí particularmente más me gustan porque se vuelven retadoras y pues, sobre todo porque creo que podemos cambiar muchas cosas que se están generando a nivel mundial. Hoy en día estamos obteniendo resultados con terapias mesenquimales para la regeneración de los tejidos en 7 a 10 días, incluso en complicaciones más graves. Hoy en día me muestran una complicación que estábamos hablando de una isquemia y una necrosis y yo la veo y desde verla digo, sí la sacamos y la sacamos en 7 días. Sí, recientemente resolví la de un famoso, que pues, no podía yo decir, pues, me dijeron que no dijera quién era, pero pues es un famoso. El famoso estaba en grabaciones, no podía pausar la grabación y lo manejamos a distancia. Y en 7 10 días, por fortuna, logramos sacarlo. Hoy en día yo veo una complicación, una isquemia, una necrosis, por muy jodida que esté, yo la veo y digo, sí salimos. Y ahorita les voy a mostrar algunas imágenes de una de las más dramáticas que incluso fue aquí en Guadalajara
un poco de tiempo. Entonces vamos a ver algunas imágenes. Ahí les sugiero discreción. Estamos hablando puros médicos y esta información es para compartir con médicos. Entonces, por favor, si están grabando esto, no vayan a subir sus imágenes a redes sociales porque esto es información específica para nosotros como médicos para evitar que nos vuelva a pasar o que si nos llega un caso como estos, darle el manejo de la mejor manera. La medicina regenerativa se enfoca en estimular la regeneración de los tejidos a partir de establecer un mecanismo de inducción por factores de crecimiento, por células mesenquimales y por exosomas. Básicamente son los tres factores que están haciendo que la medicina regenerativa hoy en día se esté utilizando para diferentes tipos de situaciones. Ahorita, si quieren, al final me quedo para preguntas y respuestas, porque ya vi que van a tener algunas preguntas. En los últimos 20 años, porque esto ya tiene bastante tiempo, las terapias regenerativas empezaron con los factores de crecimiento a través del derivado de plaquetas, el factor de crecimiento epidermoide. Las primeras técnicas que nosotros utilizamos era el plasma rico en plaquetas, en la cual tú sabes, le extraes al paciente sangre, se hace una centrifugación durante 8 minutos a ciertas revoluciones, se hace una extracción del plasma y una doble centrifugación, pero desafortunadamente estos factores de crecimiento y la concentración de los mismos dependen mucho del estado físico y de salud del paciente. Si el paciente tiene una mala dieta, si el paciente pasa de cierta edad, si el paciente es tabáquico, si vive en una ciudad contaminada como la Ciudad de México, donde vivo yo, si tiene una mala alimentación, muchos factores que van a hacer que nuestro plasma pues, sea mucho más bajo. Entonces, bajo en factores de crecimiento. Entonces, hoy en día hay manera de hacer una síntesis a través de extracción de diferentes tejidos en los cuales se pueden aislar este tipo de factores de crecimiento, exosomas y mesenquimales. Y aunque en el momento en el que Sergio me abordaba para presentarme su producto, la indicación que él me daba era para acelerar el proceso de regeneración de los tejidos secundario a procedimientos ablativos en nuestra práctica, que más adelante vamos a ver cuáles son los más comunes. A mí particularmente no me llamó la atención. A mí particularmente Skin Quality es algo a lo que le estoy poniendo atención recientemente, pero por lo mío es volumetría, el reposicionamiento de los tejidos. Obviamente, pues mientras más me hago viejo, pues busco la necesidad de tener también mejoras en la calidad de la piel y pues también me estoy interesando en este tipo de situaciones. Pero finalmente, el objetivo inicial por el cual acepté o empecé a trabajar estos factores de crecimiento fue por ese tipo de complicaciones tardías. ¿Por qué? Por varias cosas. Esta es una imagen que en realidad la tengo tomada de una presentación de Lance, donde viene una microfotografía de barrido y una microfotografía electrónica, donde se hace un comparativo en la imagen de arriba a la izquierda. Ustedes van a ver el colágeno tipo 1, al igual que abajo a la derecha, a la izquierda, perdón. Y las dos fotografías de la derecha es el colágeno de una persona a los 65 años. A la izquierda, una persona de 18 años, a la derecha, una persona de 65 años. Vamos a poner atención especial en esto porque tiene mucho que ver con el proceso de regeneración. Cuando una persona es un bebé, si se corta, la posibilidad de tener una cicatriz es muy, muy baja porque su colágeno, sus fibroblastos están muy activos y además la producción de colágeno que genera, pues es colágeno tipo 1 hasta en un 85%. En una persona de 65 años, como podemos ver en las imágenes a la derecha, el colágeno que se genera es principalmente colágeno tipo 3 con una proporción completamente invertida. Estamos hablando de que el paciente por arriba de los 63, 65 años, su colágeno principalmente es colágeno tipo 3. El colágeno tipo 3, como pueden ver, son fibras más delgadas, son fibras más cortas, que regularmente generan retracción de los tejidos. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso es importante cuando vamos a manejar complicaciones tardías o vamos a ampliar esto. Sé que estamos en el marco de Dermajal, entonces pues hay muchos dermatólogos por aquí y ellos se encargan mucho del manejo de procesos de cicatrización y heridas que pueden ser secundarias a úlceras varicosas, pie diabético, abrasiones, quemaduras por láser, etcétera. Entonces, importante este punto, saber que mientras más joven, más colágeno tipo 1, mientras más viejo, más colágeno tipo 3. Entonces, más adelante vamos a encontrar la utilización práctica. Estos son los factores de crecimiento más utilizados desde los últimos 20 años. El desarrollo se ha hecho en Corea, el factor de crecimiento epidérmico, el derivado de plaquetas, el epidermoide, el vascular endotelial y el factor de crecimiento de fibroblastos estimulan la replicación celular en el tejido celular subcutáneo en límite con la dermis, que es donde suelen encontrarse principalmente los fibroblastos, que son los que se encargan de acelerar el proceso de cicatrización, sobre todo después de que te haces un corte, porque finalmente el cuerpo, cuando te haces un corte, lo que él ve, pues no es una herida que tiene que cerrar para quedar bonita,
Es una herida que se tiene que cerrar inmediatamente porque es una ventana de acceso para que entren virus, bacterias, hongos, etcétera. Entonces, urge cerrar eso, y si urge cerrar eso, pues se tiene que hacer con colágeno, y el colágeno tipo 3 es mucho más fácil de elaborar para el fibroblasto. Entonces, básicamente lo que buscamos nosotros es estimular este fibroblasto para que trabaje más activamente y te ayude a cicatrizar esa área que tú estás trabajando de la manera más efectiva en el menor tiempo posible. Pero desafortunadamente, mientras más viejo sea el paciente, puesto que sabemos que se está produciendo más colágeno tipo 3, el colágeno tipo 3 suele generar retracción de los tejidos y hacer que la cicatriz pueda quedar irregular y que pueda notarse y hacer una cicatrización pues permanente. Entonces, mientras más joven el paciente, menos posibilidades de tener una cicatrización irregular. Mientras más viejo, pues obviamente los sistemas empiezan a tener más fallas y pueden generar pues cicatrices irregulares o trastornos cicatrizales como tal. Hoy en día se sabe que de este tipo de factores de crecimiento, como exosomas, como mesenquimales, se pueden trabajar de diferentes tipos de tejidos. Los dos más comunes de los cuales se están trabajando hoy en día pues, son el tejido adiposo. El primero que se consideró que se podía obtener pues, es el autólogo de cordón umbilical. De hecho, sabemos que hubo un auge a finales de los 90, principios de los 2000, de guardar los cordones umbilicales con fines de tener un reservorio por si en el futuro la tecnología lo permitía. Incluso creo que todos tenemos conciencia de que eso puede pasar, que un día se puede generar un hígado o un riñón o un páncreas a través de este tipo de tejidos. Entonces, los más comunes son el tejido adiposo, también se pueden obtener tejido placentario y de cordón umbilical, aunque los precursores de este tipo de tecnologías fueron los dentistas, porque originalmente se obtenían a partir de pulpa dental. Y en el caso de, por ejemplo, el paciente Berlín, que es el primer paciente de VIH curado al 100%, en el cual se obtuvieron células mesenquimales desde la médula ósea. Entonces, existe mucha investigación y más que se está desarrollando sobre la fuente de obtención, la aplicación y la utilidad en nuestra práctica día a día. Hoy en día sabemos que las células mesenquimales son células también llamadas pluri o totipotenciales que tienen una capacidad de diferenciarse hacia diferentes tipos de tejidos. Y cuando nosotros los aplicamos como terapia regenerativa, pues tienen la capacidad de estimular la regeneración de diferentes planos. Esto me queda claro que todavía está por mucho por investigar para hacer aplicaciones sistémicas. Sin embargo, hay mucha información y sobre todo hemos recabado mucha experiencia clínica con respecto a la aplicación en heridas o en procesos ablativos, como lo habíamos platicado al principio. Entonces, además de los factores de crecimiento, además de las células mesenquimales o pluripotenciales, pues también tenemos conocimiento sobre los exosomas, que son vesículas de ARN mensajero en los cuales las células tienen comunicación intercelular y se transmiten información sobre cómo obtener procesos de regeneración y cómo ayudar a sintetizar diferentes tipos de proteínas que nos van a ayudar a mejorar nuestros procesos de regeneración como tal. Eso es básicamente lo que viene incluido en este tipo de productos, este tipo de protocolos. Y en este tipo de protocolos, como les decía, en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica día a día, se empezaron a utilizar como terapias regenerativas. Entonces, cualquier procedimiento en medicina estética que provoque ruptura o pérdida de la continuidad de la piel necesita generar un estímulo o necesitamos activar estímulos para que el proceso de regeneración sea mucho más rápido. ¿Cuáles son estas? Pues básicamente la primera es la técnica de Napash, la técnica madre en la cual hacíamos rupturas múltiples en el tejido. Eso evolucionó hacia el derma roller. Acuérdense, hace 10 años hubo una tendencia a, en lugar de hacerlo manual, empezar a trabajar con rodillos que tenían agujas de diferentes profundidades, rompíamos la piel, poníamos activos. Eso evolucionó, se motorizaron y tenemos las microagujas motorizadas. Sin embargo, existen muchos tipos de situaciones en los cuales nosotros, intencionada o desintencionalmente, accidentalmente, tenemos una pérdida de continuidad de la piel más allá de la esperada. Incluso, por ejemplo, la curva de aprendizaje de los láseres genera pues muchas quemaduras y esas quemaduras pues en algunos pacientes son Fitzpatrick 3, 4, 5 y tenemos un riesgo de tener una hiperpigmentación posinflamatoria. Entonces, básicamente las indicaciones para restaurar o para estimular la regeneración dermoepidérmica a través de este tipo de cócteles, de este tipo de factores, se da en todos estos tipos de situaciones. Y como les decía, esto es algo que vamos a hacer en estética, esto es algo que vamos a hacer en dermatocosmética, pero en algunos casos, y en mi particular experiencia, yo me he enfocado mucho
al manejo de complicaciones tardías y les quiero presentar 3 casos que a mí me han parecido espectaculares y que con el paso del tiempo son casos feos, por lo tanto no les puedo decir, me llegan 3 o 5 cada viernes o cada sábado como me suelen llegar las complicaciones vasculares. La gran mayoría de los médicos ya suelen estar más alerta a que hay ciertas zonas que te van a dar ciertos datos en los cuales tendrás que actuar rápidamente, pero también me llegan casos que son estos, que me llegará uno cada 3 o 4 meses más o menos, en donde la complicación o es de un colega que ya no atiende o lo hizo un personal técnico que no está calificado, lo dejaron, el paciente está abandonado y el paciente ya está viniendo con una isquemia o una necrosis. Entonces, estos son el AGF dermal y capilar, que son los que se están utilizando básicamente para hacer la recuperación de los tejidos cuando el abordaje es controlado. Es decir, para el nonopor, en el cual sabes que hay una profundidad, para el dermapen, que también está medida, para una regeneración de un CO2 fraccionado, para pues, un peeling medio, o sea, para diferentes tipos donde la lesión a la piel es una lesión homogénea y es una lesión controlada. Hay 2 presentaciones, uno es el dermal, uno es el capilar. El dermal está más enfocado hacia regeneración dérmica, el capilar pues trae más factores y más sustancias que van a ayudar a la fibra capilar. Entonces aquí este es el producto, regularmente viene, la gel vial viene en 6 mililitros, haces la ruptura del tejido y 1 mililitro lo pones sobre toda la piel y el paciente pues ya se va a su casa y va a acelerar su proceso de regeneración mucho más rápido. Sin embargo, estas son las complicaciones dramáticas. Entonces, vamos a presentar 3 casitos. Aquí, a partir de aquí es donde yo sugiero discreción. Pueden tomar fotos para tenerlas como referencias, pero no para redes sociales. Hay que siempre, como médicos, respetar mucho la privacidad de los pacientes, siempre, pero más cuando se pasa por una situación que pues, suele ser desgastante para el paciente como para el médico. Entonces, esta es una de las primeras complicaciones feas que yo atendí, ¿sí? Ahí viene en esa flecha el diagrama de flujo, más o menos, de cómo deberíamos de trabajar. Me llaman y me dicen que tienen una paciente que probablemente tenga una complicación vascular. Pregunto de cuándo es esa foto. Me hablaron el lunes. Esa foto había sido el viernes. La nariz se ve muy complicada desde ahí. En cuanto yo la vi, yo dije, eso se ve muy mal. ¿Eso cuándo fue? Me dicen, fue el viernes. Y yo dije, pero eso ya no debe estar así. Necesito una foto reciente y necesito ver a la paciente. La paciente llegó así el lunes. Bajo este tipo de pacientes, el uso de hialuronidasa, pues probablemente ya no sea tan necesario, porque la isquemia ya está establecida, la necrosis ya está completamente avanzada. Recuerden que el protocolo A lleva la Santísima Trinidad: hialuronidasa, vasodilatador, antiagregante plaquetario. Pero cuando hay una pérdida de continuidad de la piel, cuando hay epidermolisis, cuando hay formación de flictenas, cuando hay formación de exudado en esos micropuntos que se llegan a ver en complicaciones de nariz, inmediatamente se tiene que mandar un antibiótico. Y el antibiótico que se tiene que mandar tiene que ser un antibiótico específico. Estas es las situaciones agudas de la situación. Nosotros tenemos que resolver esa complicación lo más pronto posible y dentro de los antibióticos, el más común que me indican los protocolos es la amoxicilina con clavulanato como primera elección y ya de ahí pues la clindamicina si el paciente es alérgico. En este tipo de pacientes obviamente se indica corticoterapia intramuscular y además de corticoterapia vía oral hasta la completa resolución del cuadro. Si van a manejar corticoterapia, el retiro tiene que ser gradual, no se puede quitar de un día para otro porque podríamos tener el riesgo de presentar un síndrome de Cushing. Esta paciente tuvo una complicación, además de la isquemia, que ya se ve fea, una complicación infecciosa. Por eso el antibiótico tiene que ser específico para flora prófita. Tiene que ser algo que te cubra estafilococos. Aquí tuvo esta paciente un manejo, pues, no, trágico, en realidad muy, muy trágico. El antibiótico que le mandaron era levofloxacino aquí, pues la verdad es que no hace nada. La paciente me manda esa foto, pues ya la había yo visto aquí, pues en este entonces yo no tenía tanta experiencia, este caso tiene 4 o 5 años, y me gusta tenerlo mucho de referencia porque les muestra una curva tragiquísima. Ahorita les voy a mostrar un caso en el cual hemos aplicado los conocimientos de estos últimos 4 años de experiencia. Obviamente las levo no le hizo nada, cambiamos el antibiótico y a los 7-10 días la paciente ya estaba con estas características. En ese momento empezamos a utilizar AGF dermal. En ese entonces solamente había dermal.
Hacíamos curaciones y aquí un punto clave para referenciar sobre todo la zona anatómica en la cual tenemos es nariz. Tenemos que considerar dos situaciones en esta perspectiva. Una, acelerar el proceso de cicatrización y dos, que la cicatrización no sea irregular. Entonces, factores de crecimiento, y yo también pongo colagenasa. La colagenasa degrada el colágeno tipo 3 y hace que solamente se establezca el colágeno tipo 1. Entonces, a este tipo de pacientes que tenía obviamente el antibiótico, el antiviral, el vasodilatador, el antiagregante plaquetario y la corticoterapia y además cámara hiperbárica, porque la pérdida de continuidad de la piel jala la cámara hiperbárica. A esta paciente le hacíamos curaciones cada 24 horas en las cuales limpiábamos, hacemos una limpieza quirúrgica de la zona y al terminar poníamos un vial de colagenasa de la línea de PB Serum diluido a 3 mililitros de solución salina, mojábamos una gasa y la poníamos sobre la nariz, la dejábamos 20-30 minutos, después lo retirábamos. Esta colagenasa me ayudaba a degradar el tejido fibrótico que se estaba generando alrededor de la cicatriz, porque decíamos, hay que prevenir la cicatrización retráctil. En la nariz es bien común que si queda una úlcera, la úlcera jala la nariz hacia el lado donde está cerrando porque hace un efecto de contracción. Entonces, aquí lo que hacíamos era poner colagenasa y después de esa colagenasa de 30 minutos retirábamos y poníamos AGF dermal. Además, pues decíamos con la cámara hiperbárica, esta es la paciente después de 1 mes y medio. Si ustedes se dan cuenta, hay un proceso de retracción. A partir de ahí tendríamos que utilizar un poco de microagujas para romper la piel y pusimos una sesión más de AGF y la paciente después de 2 meses llegó a esto. No me parece satisfactorio, no perdió la nariz, eso está muy bueno. Sin embargo, la experiencia me permitió saber que siempre se les puede ofrecer un poquito más. Y pues bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer y eso es lo que hemos aprendido. En este tipo de paciente, también para una complicación tardía, a una sola sesión, con anestesia, nanopor, masaje F, liberamos esa fibrosis que había sido por una ulcerita de una nariz. Esta estuvo muy reducida con respecto a la anterior que vimos. Sin embargo, empezamos a poner especial atención y en algún momento Sergio me presentó otro producto. Ese producto se llama Excess y ese producto para mí me parece una maravilla porque trae pues, los exosomas, los factores de crecimiento y además trae extractos de mesenquimales. Y estos factores de crecimiento nos ayudan al proceso de regeneración, a acelerarlo, más la colagenasa que nos ayuda a prevenir la cicatrización fibrosa. A partir de tener este producto, que además tiene una tecnología que se llama tecnología termorreversible, eso quiere decir que si tú lo tienes a temperatura ambiente, el producto es completamente denso, como denso, o sea, ni es más, ni se mueve, está al fondo del frasco, lo pones de cabeza y queda pegado arriba. Cuando tú lo vas a usar, hay que meterlo al refrigerador. 15 minutos, 10 minutos, esos 10 minutos van a hacer que ese líquido, ese gel coloide se licúe, lo aspiras con una aguja 18 y lo pones directamente sobre la herida o sobre la herida abierta como tal. Cuando toma la temperatura ambiente se vuelve a solidificar y te genera un apósito estéril que te mantiene aislado del medio externo, pero además ese apósito estéril pues está cargado de estos factores que nosotros hemos visto, ¿no? Entonces, empecé a tener complicaciones tardías como esta, que fue hecha con cánula en realidad, en el surco nasogeniano, complicaciones tardías que fue hecha incluso con hidroxiapatita de calcio. Sabemos mucho sobre manejo de complicaciones con ácido hialurónico. Con hidroxiapatita de calcio estamos aprendiendo que también se manejan con hialuronidasa, pero regularmente se utiliza un tipo de mecanismo de acción que se llama hiperdilución en vivo. Si ustedes llegan a tener una complicación con hidroxiapatita o con policaprolactona, que son geles muy densos y que sabemos que no son solubles a la hialuronidasa, sí sabemos que son solubles en agua. Entonces, si tú tienes una complicación tardía como esta, que es un paciente que él, la verdad es que minimizó, créanme que este paciente todo el tiempo pensó que era normal. Bueno, a este paciente trabajamos con cánula, hicimos técnicas en abanico y con esa cánula liberamos el tapón. Si tú tienes una complicación por este tipo de productos, prepara una hialuronidasa a 10 mililitros y trabaja en abanico en toda la zona donde veas el compromiso vascular. Es mucho más fácil resolverla que un hialurónico, pero pues bueno,
la mejoramos mucho. Pero sin embargo, se darán cuenta que este paciente ya tiene formación de costra, sobre todo en la aleta nasal izquierda, sobre todo en el ascenso de la facial, sobre todo en alguna parte que se ve en los angiosomas en la labial superior izquierda. Entonces, este tipo de pacientes, hialuronidasa, antibiótico, porque hay ruptura de la piel, vasodilatador, antiagregante plaquetario y sobre las heridas abiertas, factores de crecimiento. En este caso, las lesiones eran tan pequeñas que no decidimos usar colagenasa porque la cicatrización que se iba a generar no iba a generar una retracción particularmente dramática. Entonces, básicamente solamente trabajamos con AGF. Esta es la evolución del paciente a 10 días. Entonces, pues desde arriba podemos ver cómo empezó a mejorar la calidad de la piel. Obviamente que el tejido que estuvo sufriendo, porque pasaron 48 a 72 horas, genera este grado de descamación. A los 4 o 5 días estaba así y a la semana lo habíamos liberado por completo. Entonces, todo esto lo hicimos todavía con AGF dermal. El paciente a una semana del manejo de su complicación. Esta es particularmente dramática y creo que es el mejor caso de éxito que nosotros hemos tenido. Una complicación de 72 horas, esto fue un 30 de abril. Ya se le había dado un manejo pues, generoso con hialuronidasa, se habían puesto muchas hialuronidasas, pero pues no se habían aplicado en el lugar correcto. Es una complicación que a mí me ha marcado mucho por el hecho de que pues yo suelo asesorar complicaciones. A mí me llaman viernes y sábado, en promedio 5 complicaciones el fin de semana. Este fin de semana, donde vi esta complicación, considero que ha sido el más trágico de mi carrera. Tuve 10 complicaciones el fin de semana, de viernes para sábado, y esta complicación fue sin duda la más dramática porque la paciente ya se le había puesto mucha hialuronidasa. ¿Y por qué fue particularmente dramática para mí? Porque de todas las complicaciones yo las asesoro. Yo les contesto por WhatsApp y les digo, hazle esto, hazle otro, todo. A esta la vi, la tuve que atender yo. Estaba yo cerca de la paciente me la trajeron, dispuse de los recursos de la industria porque generosamente Sergio me facilitó todo el producto sin hacerme un cargo, aunque no era mi paciente. Lo mismo la gente de PB Serum me acercó el botiquín y la gente del evento donde yo estaba pues me facilitó las instalaciones pues para apoyar a esta paciente. Pusimos hialuronidasa porque todavía había cierto grado de compromiso. Obviamente que todos como médicos podemos entender más o menos el estrés que te genera una situación como esta. La vi y dije, sí sales, porque se lo dije a la paciente, si vas a salir, te vas a tardar más o menos 21 días. Por experiencia clínica personal, sé que 21 días son suficientes para generar una recuperación al 100% de una complicación como esta, a pesar de que los libros te dicen que son 6, 8 semanas, los artículos te dicen que son 6, 8 semanas. A esta paciente, esas líneas blancas que se ven, pues son residuos de una gasa. A esta paciente hemos puesto hialuronidasa en el plano correcto y después hice una limpieza. Trabajé haciendo una limpieza quirúrgica para hacer una debridación de todo el tejido de granulación porque hay que dejar la herida abierta, hay que quitar todo ese tejido. Ese tejido me va a generar una costra y una costra a mí no me viene bien porque la costra sella pero después se cae y pues te puede dejar la cicatrización retráctil. Entonces en este tipo de paciente así la recibí, apliqué la hialuronidasa, hice limpieza en la zona de aplicación y después de hacer la limpieza en la zona de aplicación, mojé, impregné la colagenasa dividida en 3 mililitros, se la puse en parche, se la dejé media hora y después utilicé el producto que se llama Excess, es el de Sergio. 1 mililitro sobre la piel. Después de la curación, inmediatamente, así es como quedó. Si ustedes se dan cuenta, hemos quitado todo el tejido, ese líquido ámbar que se ve goteando en el ala nasal y en la punta de la nariz, es el producto, esto no es serum, no es suero de exudado, probablemente pueda ser un poco. El producto es tirando hacia lo rosado. Probablemente se ve una mezcla de líquido hemático, toda la lesión. ¿Sí? Esto es el 30 de abril, esto es el 30 de abril, después de hacer la curación. Vean claramente la formación de flictenas de los capilares terminales de toda el área que estaba lesionada. Incluso déjenme decirles
que no solamente me dediqué a poner hialuronidasa en esta zona, siempre que tengan una complicación en esta área, en el triángulo de la muerte, el que va de los modiolos a la glabela, siempre pongan atención en la región frontal, porque muchas veces empieza aquí, pero al cabo de 3, 4 días empieza a mostrarse hasta esta área. Incluso en esta paciente trabajé hialuronidasa en abanico con cánula en surco nasogeniano, pero también hice un abordaje frontal, entré en la porción alta del cabello y puse una cánula y canulicé la hialuronidasa en esta zona porque la complicación estaba yendo más alta. Y ahí en la otra ocasión les mostraré algunos pacientes en los cuales he manejado complicaciones aquí y también tengo algunos casos donde la complicación fue muy tardía y la úlcera llegó hasta acá arriba. Por fortuna en esta paciente pudimos pararla. Eso fue el 30. Yo estuve hasta el 31, me fui, dejé encargado al médico tratante la limpieza, la colagenasa y encima el exces, más ya saben, cámara hiperbárica, antiagregante plaquetario, o sea, todo el arsenal. El 5 de mayo yo me comunico con la paciente y le pregunto cómo vas y me manda una foto. Del 30 de abril al 5 de mayo, este es el avance que hemos tenido sobre la paciente. A mí me pareció espectacular porque cualquiera que vea la imagen 1 y la imagen 2 sabe que eso va a ser una necrosis dramática. Este es el caso sin duda que más éxito hemos tenido y que es el más reciente. Una vez que nosotros vemos esta complicación que en solo 6 días vemos este resultado, pues obviamente nos hace ver que tenemos muchas posibilidades en todo este tipo de terapias regenerativas. Me mantuve en contacto con la paciente, como les decía, la doctora a cargo siguió haciendo las curaciones, la paciente siguió yendo a su cámara hiperbárica, que es un factor fundamental en este tipo de situaciones para incrementar la hipoxemia, para compensar la hipoxemia de los tejidos secundarios a las embolizaciones. El 11 de mayo, es decir, la complicación fue el 28 de abril, la revisión que mi abordaje fue el 30 de abril, el 11 de mayo, 10 días después, le digo a la paciente que me mande una foto para ver cómo va y me manda esta foto. En solo 10 días llegamos a hacer un cierre completo, acelerando el proceso de cicatrización, previniendo el proceso de retracción de los tejidos, disminuyendo por prácticamente al 100% la formación de una cicatrización retráctil y llegando a un cierre que en solo 10 días son casos que no hemos visto muy frecuentemente y que nos da mucha esperanza para ayudar a muchos pacientes que suelen tener la desgracia de tener una complicación vascular y sobre todo muchos colegas médicos que pues desafortunadamente también tienen esa situación porque me queda claro que ningún médico se levanta con las ganas de lesionar a ningún paciente, no nos educaron para eso. Entonces, esta paciente a solo 11 días llegamos a ese resultado. Todavía a finales de mayo le escribí para preguntarle cómo estaba y la última foto que me la manda el 25 de mayo, habíamos llegado a este resultado. Me queda claro que se ve un poco de sufrimiento en el tejido, que hay un poco de pigmentación posinflamatoria. Digo, con respecto a la foto inicial, este resultado pues está chulísimo. A esta paciente ya la referí con el doctor Galván porque finalmente ese tipo de vascularidades pues se considera pues como una mancha vascular y me parece que ya se le está manejando con láser para hacer la ruptura de esos eritrocitos y toda esa hemoglobina que quedó en el intersticio. La verdad es que ya no he sabido cómo está, pero pues por fortuna hemos tenido este caso de resolución en solo 11 días, disminuyendo tanto el estrés para el colega como principalmente para la paciente y sobre todo para la familia, ¿no? Pues creo que ves lo que yo les puedo aportar y lo que yo me gustaría que quedaran con esta experiencia. La posibilidad de complicarse siempre existe. Las prevenciones se manejan, pero antes de manejarlas se previenen. Hay factores que te acercan más a la complicación. En el momento de que tengas una complicación, siempre debes de estar activo, atento a tener el protocolo. Si tienes que trabajar con un paciente que ya tiene una complicación tardía, hay que aportarle lo mejor para que el paciente recupere al máximo o lo más pronto posible su calidad de vida. Entonces, me gustaría quedarme con esto para que ustedes puedan saber que siempre, siempre existe la posibilidad de tener una complicación. No somos infalibles. Después de 20 años tuve una complicación vascular. Debes de estar atento todo el tiempo, debes de tener tu protocolo siempre para que el día que tú tengas una complicación le des la mejor respuesta al paciente y que no tengamos que estar viendo este tipo de situaciones. Pero si de pronto
tienes la suerte de ver una complicación de esta, sepas que hay una manera de ofrecerles a nuestros pacientes calidad de vida, ¿no? Entonces, pues eso era lo que les quería yo compartir con respecto a experiencia de este tipo de factores de crecimiento mesenquimales y exosomas para los procesos de regeneración. Como saben, yo hago medicina estética, no hago procesos de regeneración que incumben más a dermatología. Sin embargo, este tipo de situaciones me llegan y pues tenemos que aportar a los pacientes. Veo que hay algunas preguntas y la doctora María Julia Hernández me pregunta que en un caso como este, ¿cuál es el plano correcto? En la historia, en el conocimiento anatómico, nosotros sabemos que del modeolo, de la comisura labial 2 centímetros hacia afuera, la arteria facial de aquí hasta la glabela se mantiene superficial. Pero en este caso, como la paciente podía haber tenido tantita lesión en la arteria infraorbitaria, lo que hicimos fue trabajar con cánula en celular subcutáneo primero, pusimos una hialuronidasa y una segunda hialuronidasa la pusimos profunda, tocando el supraperiósteo y corrigiendo plano para irnos al espacio presigomático. Entonces hemos puesto una hialuronidasa en celular subcutáneo y otra en FAPA profundo para que tuviera una doble difusión. Con 2 hialuronidases fue suficiente para esta área y en la parte de arriba, porque se veía un daño en la región frontal, hice un punto de abordaje en esta área y también puse una hialuronidasa en abanico en toda la región de la glabela y el ascenso de las arterias supraorbitarias, supratrocleares y glabelares. Entonces, básicamente ese es el plano en donde nosotros hemos trabajado para darle un resultado a nuestro paciente que para mi experiencia clínica ha sido el más rápido y sobre todo el más satisfactorio en los 7 años que llevo colaborando con PB Serum para manejo de complicaciones y en los últimos 3 años o 4 años casi que llevo colaborando con AGF, quien siempre, afortunadamente, y lo agradezco en este momento, siempre que tengo una complicación vascular, me manda el producto para que yo ayude a resolver eso, ¿no? Entonces, estén al pendiente, no tengan miedo, estudien, ubiquen los planos, sepan que el dolor inusual es el primer síntoma del paciente cuando tienes una complicación, que el llenado capilar tardío es otro de ellos, que el dolor vascular que es pulsátil en el sitio de aplicación y que incrementa con el tiempo, más el líquido reticulares, te están hablando de una complicación vascular y que siempre que tengas una complicación vascular debes de tener todas las herramientas para aportarle una respuesta inmediata y además para darle a la paciente la resolución en el menor tiempo posible para restablecer su calidad de vida. ¿Ok? Ojalá esta información les haya sido de mucha ayuda. Estoy aquí por si alguno de ustedes tiene alguna duda en los cuales yo le pueda aportar. Ok, que cualquier información, pues con el perfil de AGF en Instagram. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Llegamos a 115 asistentes. Acuérdense, discreción con las fotografías. Son para que aprendan. No las quiero ver en redes sociales. Por favor. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.